Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a hablar de qué alimentos podemos comer entre horas. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, un capítulo súper interesante, una pregunta que me hacen mucho en consulta. Oye José, ¿y qué puedo comer entre horas? Bueno, pues vamos a hablar un poquito, antes de empezar, de cómo funciona nuestro cuerpo. Los que seguís este canal más o menos ya lo sabéis, pero los que sois nuevos, pues vamos a explicar rápidamente qué nos ayuda o qué nos perjudica el poder comer entre horas. Primero tenemos que hablar de lo que sucede cuando nosotros ingerimos comida. A partir de comer 2 gramos de glucosa, que eso se consigue con cualquier pequeña comida, ya sea hidrato de carbono, ya sea proteína y en mucha menos proporción grasa, lo que sucede es que nosotros empezamos a gestionar una serie de hormonas. Nosotros cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos, nosotros estamos gestionando una serie de hormonas, sobre todo entre ellas la más conocida o la más, vamos a decir, problemática es la insulina. Cada vez que nosotros comemos generamos un pico de insulina, ya que ese alimento induce a nuestro cuerpo a generar esa insulina que va a coger los hidratos de carbono y los va a llevar a las células para conseguir producir energía. También si hay un exceso de hidratos de carbono, como sabemos, esa insulina va a llevar esos hidratos de carbono al hígado, donde o se va a reservar en forma de glucógeno o vamos a convertir en grasa. Bien, vamos a imaginarnos que nosotros necesitamos un alimento diario, el que sea, lo cogemos como en un cubo y metemos todos los alimentos diarios que nosotros necesitamos para cumplir nuestros requerimientos nutricionales. A partir de ahí vamos a decir que tenemos 2 opciones, o 3 opciones. Primera opción, hacer solo una ingesta de todos esos alimentos, ¿vale? Segunda opción, hacer 2 ingestas o 3 ingestas de esos alimentos. Tercera opción, hacer 6 u 8 ingestas de esos alimentos. Como veis, la cantidad de alimento que nosotros vamos a comer en esas 24 horas es la misma. Con lo cual, cualquier nutricionista de la vieja escuela dirá, bueno, las gallinas que entran por las que salen, comemos la misma cantidad de calorías, con lo cual no importa. Vale, el cuerpo humano sabéis que no funciona así. No tiene absolutamente nada que ver, bueno, un poquito sí, pero no mucho, sobre la cantidad de calorías que nosotros ingerimos. Si comemos una vez al día, vamos a generar un pico insulínico. Si comemos 2 veces al día, 2 picos insulínicos. Si comemos 8 veces al día, 8 picos insulínicos. Entonces, no solamente podemos decir como tantas calorías, gasto tantas calorías, balance, etc. No. Hay muchos factores que nos pueden llevar a que esas calorías sean efectivas o no sean efectivas. Y uno de ellos tiene que ver con la cantidad de picos insulínicos que nosotros generamos al día. Lo primero que nos puede generar el hecho de estar sometidos a muchos picos insulínicos es que a lo largo del tiempo un exceso a esa exposición nos puede llevar a una resistencia. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos continuamente produciendo insulina durante todo el día? Que esos receptores de insulina al final se saturan. Primero, esos receptores se saturan, con lo cual ya no son efectivos. Segundo, la insulina que produce el páncreas, al estar continuamente forzado a producir insulina todo el día, puede generar una insulina que no sea correcta, con lo cual tampoco sea efectiva. Esa resistencia a la insulina nos va a llevar a una serie de factores, muchos, entre ellos enfermedades metabólicas tipo diabetes, exceso de triglicéridos. Primero empezaremos con la resistencia a la insulina, pero luego podríamos pasar a una diabetes tipo 2. Podríamos generar obesidad, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que nos generaría sería un exceso de inflamación en el cuerpo, porque el exceso de insulina genera una serie de interleuquinas
una serie de proteínas proinflamatorias que va a acabar generando inflamación en diferentes partes del cuerpo. Y esas inflamaciones nos pueden llevar a dos cosas: a enfermedad o a dolor. O a las dos juntas. Con lo cual, ese invento de la sociedad o ese invento de la industria alimentaria en que comamos 6, 7, 8 veces al día es un error flagrante. Es cierto que al principio de nuestro cambio nutricional, cuando estamos generando muchísimos picos insulínicos por el exceso de hidrato de carbono que solemos comer en esta sociedad, esas bajadas de glucemia a la hora y media nos puede generar ansiedad nutricional, que sumada a nuestra, vamos a llamarle ansiedad normalizada o ansiedad emocional, hace que nuestra ansiedad sea mucho mayor. Pero también es cierto que si nosotros en nuestra alimentación comemos de una manera que siempre acabemos saciados y la cantidad de proteína y de grasa sea elevada, esa ansiedad nutricional va a bajar. Es un ejemplo. Si yo me voy con los amigos a comer arroz, pico de glucemia, pico de insulina, esa insulina rescata toda la glucosa y la fructosa y el alcohol del cuerpo, a las 2 horas tenemos hambre. Pero si con esos mismos amigos nos vamos a comer un cocido donde hay proteína, donde hay grasa, donde también hay hidrato de carbono, la digestión es mucho más ralentizada, mucho más larga, con lo cual no se genera pico de insulina tan elevado, no hay una bajada de glucemia tan prolongada, y aunque la haya, siempre va a haber, vamos a decir, siempre se va a producir glucagón en el cuerpo, con lo cual vamos a estar quemando grasa acumulada y no vamos a generar esa ansiedad nutricional. Voy a volver otra vez porque me estoy yendo un poco del hilo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hace relativamente poco en la sociedad humana ni siquiera comíamos 1, 2 o 3 veces al día, comíamos cuando podíamos. Había veces que comíamos a los 7 días, había veces que había comida para comer 2 veces al día, o incluso podíamos guardarla de una manera u otra para poder comer hoy y mañana. Entonces, genéticamente, los cambios no se generan tan rápido. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema corporal está diseñado para una ingesta de comida pocas veces al día. El cambio tan grande que se genera comiendo tantas veces al día no genera nada positivo hacia nuestro cuerpo. Entonces, si os estoy diciendo que hay que comer pocas veces al día, ¿cuál sería la comida entre horas que desde este canal nosotros recomendamos? Pues sería ninguna. No recomendamos alimentarnos entre horas. Sigamos un sistema de alimentación de 1 comida al día, 2 comidas al día o 3 comidas al día. Deberíamos de intentar al máximo, y poco a poco se conseguirá de manera más fácil, solamente ceñirnos a comer esas veces al día. Repito, es como coger todo el alimento del día que tengo que comer y en vez de comerlo en 8 veces, comerlo en 2, comerlo en 3. Eso nos ayuda también a poder comprimir un poco esas 3 comidas y generar un ayuno intermitente, si podemos, de entre 12 o 14 horas, que nos va a ayudar a descansar en la nutrición, a aumentar nuestra energía, a aumentar nuestra salud, a mejorar la inflamación, a mejorar la resistencia a la insulina, a mejorar la cantidad de triglicéridos en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un ensayo científico hecho hace unos años en los cuales a una serie de personas sanas se les da una comida, todos la misma, pero a unos se les da en 2 y en 3, 2 veces al día, y a otros se les da 6 veces al día, y se les tiene así durante 2 meses. A los 2 meses se observa que aquellas personas a las cuales se les ha dado 2 veces al día están con una salud muchísimo mayor que a los que se le han dado 6 veces al día. Es más, a esos que se les han dado 6 veces al día han acumulado más grasa, han aumentado los niveles lipídicos, ha aumentado los factores inflamatorios, están más inflamados, tienen mayor relación insulina-glucosa, tienen mucha más ansiedad, y también se demuestra que aumentaron muchísimo su hígado graso en relación a las personas que comían 2 veces al día.
Con lo cual, no me estoy metiendo aquí en kilocalorías, no me estoy metiendo aquí en cantidades. Estamos hablando de mismas cantidades, mismos requerimientos nutricionales diarios de una persona. Solamente de comer 2 veces al día a comer 6 veces al día, la cantidad de mejora en la salud es significativa. Entonces, ¿qué podemos hacer entre horas, José? Llega un momento en el cual pues tenemos un poquito de ganas de ingerir algo y tal. Bueno, pues realmente deberíamos de no comer. ¿Por qué? No comer es no comer. No, bueno, me he comido unas almendritas, me he comido... No. Si vuestro nutricionista o vuestro asesor nutricional, coaching nutricional, etcétera, os dice, bueno, en este momento podéis comer unas almendritas, posiblemente es porque os está adaptando, ¿vale? Pero no quiere decir que eso sea lo mejor, es algo puntual. Entonces, lo único que podemos comer entre horas es agua, tés, infusiones de hierbas, café solo, sin nada más, nada de leche, nada de leche vegetal, nada, absolutamente nada. Agua con limón, agua con vinagre de manzana. El agua con limón, recordad que aunque el limón tiene azúcar, un chorrito de limón, no pasa nada, porque el cuerpo empieza a producir insulina cuando recibe 2 gramos de glucosa. Para recibir 2 gramos de glucosa tenemos que exprimir un limón grande completo. Hablamos de agua con limón, es un chorrito de limón en el agua, no vamos a llegar a esos 2 gramos de glucosa, con lo cual no vamos a generar insulina. Entonces, repito, mi recomendación, no comáis entre horas, no comáis snacks, ¿vale? Y no estoy diciendo, en este capítulo, que comáis menos cantidad de comida. Nosotros tenemos que comer una cantidad muy elevada de comida, lo que es nuestros requerimientos nutricionales diarios, pero debemos de intentar comerlos en las comidas justas. No en 7, no en 8, no en 9, no en 5, sino en 1, en 2 o como máximo en 3. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado el capítulo, darle al like, suscribiros al canal, que es muy importante para nosotros, y si queréis poner un comentario, ponerlo o una pregunta que os responderé a todas. Muchas gracias por estar ahí.